¿Por qué Reino Unido? Compró 17,000 tanques Sherman. Cuando tenía Cromwell 22 de septiembre de 1943, una columna de tanques maltratados rodó de regreso por las puertas del campamento Bovington en Dorset. Habían sido conducidos casi 3,000 millas a través de Inglaterra en las pasadas 7 semanas, empujados a sus límites mecánicos en cada superficie de carretera que las islas británicas podían ofrecer. Autopistas pavimentadas y calles de adoquines, pistas de granja fangosas y caminos forestales, colinas empinadas y cruces de río. El ejercicio fue clasificado más secreto. Sus hallazgos remodelarían doctrina blindada británica. Mayor Clifford, el oficial comandando el juicio, había observado estos tanques luchar y tener éxito a través de 2,000 millas de campo inglés. Ahora, mientras preparaba su reporte para Mayor General A. C. Richardson, director del Cuerpo Blindado Real, eligió sus palabras con la precisión de un hombre que entendía lo que estaba en juego. De los Shermans estadounidenses, escribió que había poco que pudiera decir. Este tipo de tanque parecía casi sin reproche. Personalmente, estaría encantado de llevar un escuadrón Sherman a la guerra. Eran absolutamente confiables. De los Cromwells británicos, su evaluación fue más cautelosa. Este tanque tenía las marcas de una máquina de lucha maravillosa, pero no consideraba que estuviera fuera de la etapa experimental todavía. Los números contaban la historia que palabras solas no podían. La fuerza Sherman había cubierto 13,986 millas, con solo 199 defectos, requiriendo 420 horas de atención de mecánico. Eso resultaba en 0,03 horas de mantenimiento por milla conducida. Los Cromwells lograron 11,582 millas, pero acumularon 367 defectos, requiriendo 814 horas de reparación, 0,07 horas por milla, más del doble del requerimiento del Sherman. Este fue Ejercicio Drácula, y sus hallazgos ecoarían por el resto de la guerra. El M4 Sherman era la respuesta de América al desafío de guerra mecanizada. Designado tanque mediano M4 por el Departamento de Ordenanza del Ejército de Estados Unidos, fue nombrado después del general William Tecumseh Sherman, de fama de guerra civil por los británicos, quienes tenían tradición de nombrar tanques estadounidenses después de generales estadounidenses. Producido primero en febrero de 1942, se volvería la columna vertebral de fuerzas blindadas aliadas, en cada frente desde el desierto occidental, a los setos de Normandía, a las islas volcánicas del Pacífico. El tanque pesaba aproximadamente 30 a 33 toneladas dependiendo de variante, y llevaba una tripulación de 5. Un comandante, artillero y cargador ocupaban la torreta, mientras el conductor y conductor asistente se sentaban en el casco delantero. Su cañón principal de 75 milímetros podía comprometer la mayoría de armadura enemiga a rangos de combate. Una ametralladora calibre 30 coaxial, montada junto al cañón principal, proporcionaba apoyo de infantería, mientras una segunda 30 calibre, en un montaje de bola, daba al artillero de proa capacidad defensiva. Muchos Shermans también llevaban una ametralladora pesada calibre .50, en un montaje de anillo sobre la escotilla del comandante. El Sherman estaba casi 9 pies de alto, una silueta que lo hacía un blanco fácil, pero también daba a su tripulación excelente visibilidad sobre el campo de batalla. Esta altura era una elección de diseño deliberada, conducida por la necesidad de acomodar el motor radial de avión, que potenciaba variantes tempranas. Críticos lo llamaron un granero sobre orugas. Defensores notaron que despeje de suelo alto permitía al Sherman atravesar terreno que empantanaba vehículos más bajos. Lo que hizo al Sherman verdaderamente notable no era su armadura o su poder de fuego. Ambos eran adecuados, pero no excepcionales. Tigers y Panthers alemanes lo superaban en ambas categorías. Lo que lo hizo notable fue que seguía corriendo cuando otros tanques se rompían. El Sherman probó esto el 23 de octubre de 1942, cuando 252 tanques M4
apoyaron al octavo ejército británico en la segunda batalla de El Alamein. Fue el debut de combate del Sherman, y vino 20 meses completos antes de que el Cromwell dispararía su primer tiro en ira. Tanquistas británicos que habían luchado con Crusaders no confiables, de repente se encontraron en máquinas que arrancaban cada mañana y corrían todo el día sin queja. El Sherman no era perfecto. Su armadura no detendría rondas alemanas de 88 milímetros. Su cañón de 75 milímetros luchaba contra la armadura frontal de Panzer IV de modelo tardío, pero estaba ahí, funcionaba, luchaba. El Museo del Tanque en Bovington nota que el Sherman dio a fuerzas británicas una flexibilidad que nunca antes habían poseído. Cuando los británicos necesitaban un tanque montando el poderoso cañón antitanque de 17 libras, simplemente lo ajustaron a un Sherman, creando el Firefly. Ningún chasis británico podía entonces acomodar el arma. El anillo de torreta más grande del Sherman hizo la modificación posible. El Cromwell representaba el intento de Gran Bretaña de producir un tanque crucero rápido y poderoso, que pudiera igualar armadura alemana en movilidad, si no en protección. Oficialmente designado el A-27M tanque crucero. Mark VIII trazaba su linaje por una historia de desarrollo complicada, que reflejaba los desafíos de adquisición de tanques británicos durante los primeros años de guerra. El tanque entró en producción en enero de 1943 y vio primero combate el 7 de junio de 1944, el día después de los desembarcos del Día D. El Cromwell pesaba aproximadamente 28 toneladas cargado de combate y llevaba el mismo cañón de 75 milímetros que el Sherman. Su tripulación de 5 operaba en condiciones algo más estrechas que sus contrapartes estadounidenses, particularmente en la torreta, donde el diámetro del anillo medía solo 60 pulgadas comparado con las 69 pulgadas del Sherman. Esta torreta estrecha hizo escape de tripulación más difícil y ralentizó la tasa de disparo del cargador. El mayor activo del Cromwell era su motor, el Rolls-Royce Meteor. Derivado del legendario Merlin que potenciaba Spitfires y Lancasters, el Meteor producía aproximadamente 600 caballos de fuerza a velocidad operativa máxima, aunque a la velocidad gobernada de 2.250 revoluciones por minuto usada en servicio, entregaba aproximadamente 540 caballos de fuerza. Esto dio al Cromwell una velocidad máxima gobernada de 32 millas por hora. Sin gobernar, vehículos de prueba reportadamente alcanzaron más de 40 millas por hora, haciéndolo el tanque británico más rápido de la guerra. Ambos tanques emergieron de naciones luchando por supervivencia contra Alemania nazi. Gran Bretaña había estado sola contra Hitler desde junio de 1940, hasta la invasión alemana de la Unión Soviética, en junio de 1941. América había observado desde el otro lado del Atlántico antes de que Pearl Harbor la trajera a la guerra en diciembre de 1941. Ahora, ambas naciones vertían su poderío industrial en producir las armas que derrotarían fascismo, pero las culturas industriales que produjeron sus tanques no podían haber sido más diferentes. El Sherman nació en Detroit, el corazón de manufactura automotriz estadounidense. Desde que Henry Ford introdujo la línea de ensamblaje móvil en Highland Park en 1913, industria estadounidense había liderado el mundo en técnicas de producción masiva. Ford, General Motors y Chrysler habían pasado 3 décadas perfeccionando el arte de convertir materias primas en automóviles idénticos. Partes intercambiables significaban que un carburador de una fábrica ajustaba un motor de otra. Eficiencia de línea de ensamblaje significaba que trabajadores se especializaban en tareas únicas realizadas miles de veces. Sistemas de control de calidad aseguraban que cada vehículo dejando la fábrica cumplía especificaciones precisas. Cuando América entró en la guerra, estas compañías simplemente aplicaron los mismos métodos a tanques. La transición no fue sin desafíos. Un tanque no era un automóvil. Pesaba 20 veces más. Su armadura tenía que detener proyectiles de artillería.
Su motor tenía que conducirlo a través de terreno que destruiría cualquier carro. Pero los principios fundamentales se tradujeron. Romper producción en pasos especializados. Hacer cada parte intercambiable. Probar despiadadamente y rechazar cualquier cosa por debajo del estándar. El Arsenal de Defensa Chrysler en Warren, Michigan, ejemplificó este enfoque. Esta instalación construida con propósito fue diseñada por arquitecto Albert Kahn, quien había diseñado la planta Fort Rouge y docenas de otros hitos industriales. El gobierno financió construcción con $21 millones y Chrysler la operó bajo contrato. Para diciembre de 1942, apenas un año después de Pearl Harbor, los trabajadores del arsenal estaban produciendo más de 900 tanques Sherman en un solo mes. Esta tasa asombrosa de producción habría parecido imposible a manufactureros europeos. Fábricas británicas luchaban para producir 50 tanques mensualmente. Fábricas alemanas, a pesar de su reputación por excelencia de ingeniería, nunca igualaron producción estadounidense. A través de 10 fábricas en Estados Unidos, más las obras locomotoras de Montreal en Canadá, aproximadamente 49,000 Shermans rodaron fuera de líneas de producción entre febrero de 1942 y julio de 1945. Las fábricas incluían nombres automotrices familiares como Ford, General Motors y Chrysler, junto a preocupaciones industriales como Baldwin Locomotive Works, American Locomotive Company, Federal Machine and Welder, Lima Locomotive Works, Pacific Car and Foundry, Prest Steel Car Company y Pullman Standard Manufacturing. La estandarización fue extraordinaria. Una torreta manufacturada en la planta Prest Steel en Chicago podía atornillarse directamente a un casco del arsenal de tanques Fisher en Michigan sin modificación. Un motor de la instalación Highland Park de Ford ajustaría perfectamente en un tanque construido por American Locomotive en Nueva York. Ensamblajes de transmisión, componentes de suspensión, sistemas eléctricos, todos eran verdaderamente intercambiables a través de manufactureros y corridas de producción. Esta intercambiabilidad habilitó un enfoque revolucionario a reparación de campo de batalla. El ejército estadounidense desarrolló un sistema de mantenimiento multiescalón que podía retornar tanques dañados a servicio con velocidad notable. Un Sherman destruido en un seto de Normandía podía donar su torreta sobreviviente para reemplazar una eliminada por un Panzerfaust. Su motor podría ir a un tanque cuya planta de poder se había quemado. 3 tanques destruidos podrían producir un vehículo trabajando más un inventario de partes de repuesto. Reparaciones de campo que inmovilizarían tanques británicos o alemanes por días podían ser completadas en tanques estadounidenses en horas. Un intercambio de motor, una de las reparaciones de campo más complejas posibles, podía ser logrado en poco más de 4 horas, según evaluaciones de tiempo de guerra documentadas. Cada componente fue diseñado para accesibilidad. Partes actualizadas mantenían compatibilidad hacia atrás por toda la corrida de producción entera. La industria de tanques de Gran Bretaña operaba en principios fundamentalmente diferentes. La tradición de ingeniería que había producido el motor de avión Rolls-Royce Merlin, posiblemente el mejor motor de avión de pistón de la guerra, enfatizaba artesanía, desempeño y excelencia individual. Ingenieros británicos perseguían perfección técnica, empujaban límites, creaban máquinas que extraían cada onza posible de desempeño de sus diseños. Estas eran cualidades admirables en tiempo de paz. En el crisol de guerra total, se volvieron responsabilidades. Un equipo de inspección soviético que visitó fábricas de organización Nuffield en Birmingham el 1 de marzo de 1943 encontró un detalle revelador. Ensamblaje de motor involucraba ajuste manual con cincel y lima. Trabajadores ajustaban a mano componentes para lograr tolerancias apropiadas. Este enfoque basado en artesanía producía motores individuales excelentes, máquinas que podrían superar sus contrapartes estadounidenses en el banco de prueba,
pero no podía escalar para cumplir demandas de tiempo de guerra. Nuffield, una de las preocupaciones industriales más grandes de Gran Bretaña, producía solo 2 tanques Crusader por día. Eso resultaba en aproximadamente 52 por mes, bajo condiciones ideales. Una sola fábrica estadounidense podía exceder eso en una semana. Producción de Cromwell involucraba 10 o más manufactureros, incluyendo Birmingham Railway Carriage and Wagon Company, Metro Camel, English Electric, Leyland y el propio Nuffield. Inteligencia soviética identificó 22 plantas de ensamblaje a través de estas firmas. Cada una tenía capacidades y estándares de calidad variados. Algunas se especializaban en cascos, otras en torretas, otras aún en ensamblaje final. Coordinar esta red de manufactura distribuida extremadamente difícil. Sistemas de clasificación se volvieron confusos. Una sola designación de marca podía cubrir hasta 4 tipos reales de vehículo, y un solo tipo podía abarcar hasta 6 marcas. Partes que deberían haber sido intercambiables, a menudo no lo eran. Un componente de un manufacturero podría requerir modificación para ajustar un vehículo de otro. Producción total de familia. A-27 alcanzó aproximadamente 4.016 tanques, incluyendo tanto Cromwells con el motor Meteor, como Centaurs con la planta de poder Liberty más vieja. Esto fue menos de lo que el arsenal de defensa Chrysler solo produjo en 5 meses de producción pico. Ejercicio Drácula. Corrió del 4 de agosto al 22 de septiembre de 1943, comenzando y terminando en Campamento Bovington, en Dorset. Fue diseñado para cerrar cuando una máquina de cada tipo alcanzara 3.000 millas. La fuerza de tanques incluía 2 Cromwell Mark III, 3 Cromwell Mark I, 3 Centaur Mark I, 3 M4A2, 2 Shermans con motores diésel General Motors y 3 M4A4 Shermans con motores de gasolina multibanco Chrysler. Juicios de disparo fueron conducidos en rangos de Lulworth. El Centaur, esencialmente un Cromwell ajustado con el motor Liberty más viejo en lugar del Meteor, se desempeñó peor de todos. Cubrió solo 8.492 millas, mientras acumulaba 297 defectos y 742 horas de tiempo de mantenimiento, 0,087 horas por milla, casi triple la tasa del Sherman. El Centaur de mejor desempeño alcanzó solo 2.516 millas, cuando los Cromwells y Shermans golpearon 3.000. Mayor General Richardson notó que su condición era tal como para excluir corrida adicional sin atención mayor de mecánico. Los reportes de oficial pintaban una imagen en palabras que las estadísticas no podían completamente transmitir. Mayor Ronald de los Dragones de Westminster experimentó una conversión completa durante el juicio. Antes de que el ejercicio comenzara, escribió: «Estaba inclinado a pensar que quizás Sherman era algo sobrevaluado. Estaba completamente convencido de otra manera para el final». La lección sobresaliente de este ejercicio había sido la confiabilidad excepcional de las máquinas estadounidenses. Todas sus ideas, basadas en experiencia de 2 años y medio, con un regimiento blindado equipado con máquinas británicas, tuvieron que ser revisadas. Su cálculo operacional fue devastador. El comandante de una unidad equipada con Shermans podía estar confiado de llevar 99% de sus vehículos a batalla al menos durante las primeras 2.000 millas de su vida. Si estuviera equipado con Cromwells o Centaurs, estaría en un estado continuo de ansiedad en cuanto a si suficientes de sus tanques alcanzarían el campo de batalla. Mayor Ronald notó el esfuerzo extraordinario requerido solo para mantener tanques británicos corriendo. Solo la escala muy lujosa de mecánicos y apoyo ligero de destacamento de ayuda había habilitado a los Cromwells y Centaurs ser traídos de regreso a Bovington bajo su propio poder. Incluso entonces, mucho trabajo de noche y largas horas tuvieron que ser trabajadas. La simplicidad y confiabilidad de las máquinas estadounidenses, en contraste con la producción británica, fue para él la lección principal de Drácula.
Capitán Priestley de los guardias Coldstream documentó el costo humano en términos administrativos que llevaban peso real. Los Cromwells a menudo llegaban tarde en la noche, involucrando comidas tardías siendo requeridas, guías siendo dejados afuera, camiones de gasolina siendo mantenidos esperando, y consecuente pérdida de descanso y sueño a un número grande de personal. Último desfile tomaba al menos hora y media, grandemente en exceso del tiempo tomado por los Shermans. Del M4 a 2 Sherman, Priestley escribió que estos tanques no eran molestia desde ángulo administrativo. A menudo llegaban antes incluso que los Cromwells. Nunca requerían rellenado en ruta. Su último desfile era corto, y sus tripulaciones siempre recibían su comida caliente de tarde al tiempo correcto. Una noche completa de descanso fue tenida por todos. Capitán Shaw, oficial a cargo de registros Sherman, confirmó que los Shermans en general eran extremadamente confiables y daban muy poco problema. El único problema notable de motor Sherman, a través de todos 6 vehículos, fue en M4A2 número 9, que sufrió 2 inyectores fallados. En los juicios de artillería en Lulworth, el contraste fue igualmente crudo. Solo un tanque de manufactura británica fue capaz de disparar sus cañones sin atención previa de mecánico de cañón. Algo había ido mal con miras, con mecanismos de disparo, con sistemas de atravesar torreta en virtualmente cada Cromwell y Centaur probado. Todos los Shermans meramente ajustaron sus miras, condujeron arriba y dispararon todos los cañones sin problema. Después de 2000 millas de conducción castigadora, sus sistemas de control de fuego todavía funcionaban perfectamente. El oficial a cargo de registros de tanque crucero documentó un defecto de diseño sistémico que causaba lesiones recurrentes. Cuando el vehículo estaba caliente, atención médica era usualmente necesaria para brazos quemados, manos y cuellos. Ajustadores de freno en tanto Cromwell como Centaur requerían contacto físico con componentes escaldantemente calientes. Esto no era un incidente único, sino un problema continuo por todo el juicio. El mismo oficial notó que el desempeño de estas máquinas fue muy decepcionante. Sin excepción, las fallas fueron todos problemas viejos experimentados antes, problemas que uno podría haber esperado para ahora deberían haber sido rectificados. Sin embargo, reconoció que desde un ángulo puramente de conducción, todas las tripulaciones acordaron que era un tanque hermoso de manejar, y la unidad de poder de 600 caballos de fuerza era un paso definido adelante en diseño. Mayor General Richardson concluyó que el Cromwell era espectacular en cuanto a velocidad, pero dudoso en cuanto a maniobrabilidad y control debido a no confiabilidad de dirección y frenos. También era dudoso en cuanto a durabilidad sobre 2000 millas debido a los estrés y tensiones experimentados por el motor Meteor, cuando montado en el casco de un tanque y sujeto a torque reverso, que un motor aéreo no es normalmente llamado a hacer. Llamó al Centaur sin poder suficiente, no confiable, y no querido como tanque. Una carta fechada 15 de octubre de 1943 de Alec Richardson, entonces posteado a Washington con la misión de tanques británica, fue encontrada en el mismo archivo archivístico. Richardson escribió sin rodeos que estos tanques habían hecho a Gran Bretaña un hazmerreír. El Cromwell había tenido variedad de problemas. Nombró a Waller, un representante Rolls-Royce, acompañando los tanques, como más infeliz y queriéndolos retirados tan pronto como posible. Richardson aconsejó fuertemente que Gran Bretaña no enviara más tanques hasta que fueran confiables. Gran Bretaña era indudablemente, escribió, el peor vendedor del mundo. Un segundo juicio fue conducido en noviembre de 1943 con modificaciones. Esto llevó directamente a la especificación Cromwell de batalla emitida por Leyland el 2 de febrero de 1944, estableciendo estándares de confiabilidad mínimos para despliegue de combate. Los problemas del Cromwell provenían de un desafío de ingeniería fundamental, que sus diseñadores nunca habían resuelto completamente. El Rolls-Royce Meteor era un motor soberbio, pero había sido diseñado para potenciar aviones, no tanques.
Adaptarlo para uso de suelo requería compromisos que persiguieron al Cromwell por toda su vida de servicio temprana. Motores de avión operan bajo condiciones muy específicas. Corren a velocidades relativamente constantes, optimizadas para crucero o poder máximo. Nunca invierten dirección. Nunca experimentan las cargas de choque de golpear obstáculos. Tienen flujo de aire abundante para enfriamiento. Motores de tanque enfrentan demandas completamente diferentes. Constantemente varían velocidad y torque mientras el vehículo acelera, ralentiza y maniobra. Experimentan torque reverso cuando el tanque frena o cambia engranajes. Absorben cargas de choque tremendas transmitidas por el tren de conducción. Aire de enfriamiento es limitado por la armadura que rodea el compartimento del motor. William Arthur Robotham, de Rolls-Royce, lideró el equipo que desarrolló el Meteor en Clan Foundry en Belper. En el otoño de 1940, Robotham y Henry Spurrier, de Leyland Motors, acordaron que tanques británicos estaban críticamente sin poder suficiente. Los tanques luchando en el desierto occidental tenían motores produciendo 300 a 400 caballos de fuerza. Alemania estaba desarrollando nuevos tanques con 500 a 700 caballos de fuerza. Gran Bretaña necesitaba más poder. La solución parecía obvia: tomar la arquitectura básica del Merlin y convertirla para uso de suelo. La conversión requería cambios significativos. El sobrealimentador fue removido ya que tanques no operan a altitudes altas. Rotación de motor fue revertida para compatibilidad con cajas de engranajes automotrices. Carburadores de tipo aéreo fueron reemplazados con unidades diseñadas para vehículos de suelo. Pistones de aluminio forjado fueron intercambiados por unos fundidos más baratos. El motor fue degradado para correr en gasolina pool de octano bajo, en lugar del combustible de aviación de octano alto que el Merlin requería. Más controversialmente, Meteors tempranos fueron ensamblados de componentes rechazados en motivos de calidad para el Merlin. Partes que no cumplían estándares de aeronavegabilidad, pero fueron juzgadas adecuadas para uso de suelo, encontraron su camino a motores de tanque. Algunos motores fueron construidos de partes recuperadas de aviones estrellados. Este expediente metió motores en producción más rápido, pero a un costo en confiabilidad. Cuando el equipo de Robotham probó primero un Meteor en un chasis Crusader en Aldershot en abril de 1941, el vehículo alcanzó aproximadamente 50 millas por hora, más rápido de lo que cualquier tanque británico había viajado jamás. Una prueba de resistencia subsecuente de 3.600 millas reveló problemas más profundos. La suspensión y transmisión no podían soportar el doble del poder para el cual fueron diseñadas. Componentes fallaron. Cojinetes se desgastaron. Volkovsky, un representante de comercio soviético que visitó campos de prueba Chobham el 13 de noviembre de 1942, observó problemas tempranos de Cromwell de primera mano. Los tanques mostraron conducción suave en terreno campo traviesa, reportó. Sin embargo, estaban plagados por defectos menores en la caja de engranajes. Después de 5 kilómetros fuera de carretera, el agua en el radiador comenzó a hervir. Resortes de suspensión rompieron varias veces. La suspensión Christie, elegida por su capacidad de velocidad, introdujo su propia carga de mantenimiento. El Cromwell era propenso a lanzar orugas a altas velocidades o durante giros agudos. Revoluciones de motor por minuto tuvieron que ser limitadas por un gobernador, y velocidad máxima fue formalmente reducida de más de 40 millas por hora a 32 millas por hora para preservar componentes de suspensión. Componentes Christie dañados requerían remover orugas, ruedas y placa de armadura exterior para acceder. Una desventaja significativa de mantenimiento de campo. Trabajo que podía ser logrado en horas en un Sherman, podría tomar días en un Cromwell. El Sherman, por contraste, fue diseñado desde el inicio para facilidad de mantenimiento. Cada componente fue diseñado para accesibilidad. La propia situación de motor del Sherman fue más complicada de lo que a menudo se retrata.
En lugar de esperar por una sola planta de poder ideal, ordenanza del Ejército de Estados Unidos, deliberadamente persiguió 4 motores diferentes, simultáneamente para prevenir cuellos de botella de producción. Cada uno contaba una historia diferente sobre manufactura estadounidense de tiempo de guerra. El Continental R975 Radial era el motor Sherman original, un derivado de avión de 9 cilindros enfriado por aire, produciendo 350 a 400 caballos de fuerza. Era realmente el menos confiable de las 4 opciones estadounidenses. Experiencia británica con este motor en África del Norte mostró vida de motor de solo 700 a 900 millas o 180 a 200 horas, requiriendo inspección después de cada 100 horas. El Ford GAA.8 fue el ejecutante destacado. Originalmente diseñado como un motor de avión V-12, Ford lo cortó a 8 cilindros produciendo 450 a 500 caballos de fuerza de 18 litros de construcción de aluminio, toda leva superior doble. En los juicios comparativos críticos de 1943 a 1944, M4A3S con motores Ford superaron dramáticamente cada otra variante. Uno cubrió 2.097 millas en 203 horas, mientras el M4 potenciado por R975 falló después de solo 15 horas. El ejército de Estados Unidos mantuvo el M4A3 en gran parte para sus propias fuerzas, raramente suministrándolo a través de préstamo y arriendo. El General Motors 6046 Diesel gemelo consistía de 2 GM 671 de 2 tiempos en línea 6 acoplados juntos. Logró las velocidades promedio más altas en juicios y fue clasificado muy alto por confiabilidad. Su combustible diésel redujo riesgo de fuego y la configuración de motor gemelo permitió a tripulaciones desenganchar un motor y cojear lejos en el otro. El Chrysler A57 multibanco fue la solución más audaz. 5 motores de automóvil, Chrysler Flathead en línea, 6 atornillados juntos en un patrón de estrella creando una planta de poder de 30 cilindros, produciendo aproximadamente 470 caballos de fuerza. Inicialmente problemático, pero después de que Chrysler ajustó válvulas de escape mejoradas y anillos de pistón cromados, el A57 transformó. Datos británicos finalmente clasificaron el M4A4 con el motor Chrysler como una de las variantes Sherman más confiables. Evaluadores soviéticos que probaron el Cromwell en campos de prueba Kubinka en 1944 alcanzaron conclusiones que ecoaron. Ejercicio Drácula. 6 Cromwell. 4 construidos en mayo de ese año llegaron a Bakú el 18 de agosto de 1944, vía la ruta sur de préstamo y arriendo por Irán. Alcanzaron Kubinka a principios de septiembre. 3 tanques fueron identificados por número de serie en los registros soviéticos. Tanque T-18788 fue usado para juicios iniciales del 8 al 11 de septiembre. Tanque T-18788 sobrevivió y está ahora en exhibición en Patriot Park. Tanque desensamblado y usado como blanco en invierno de 1945. Juicios de movilidad completos a finales de octubre produjeron datos específicos. En asfalto, el Cromwell logró una velocidad promedio de 44,7 km por hora, con consumo de combustible de 225 litros por 100 kilómetros. En caminos de tierra, velocidad promedio cayó a 22,7 km por hora, con consumo subiendo a 353 litros. Fuera de carretera, velocidad promedio fue 24,3 km por hora, con consumo alcanzando 370 litros por 100 kilómetros. La comparación devastadora fue consumo de combustible. El Cromwell requería 280 litros por 100 kilómetros, comparado con solo 180 para el M4A2 Sherman y 170 para el T-34 soviético. Probadores soviéticos fueron mordaces sobre construcción.
Parecía que los diseñadores del tanque no sabían nada del T-34 y sus placas de armadura inclinadas, escribieron. Los evaluadores no tenían nada bueno que decir sobre el casco y torreta del Cromwell, debido a la construcción de marco remachado con remaches protuyentes masivos. La torreta era muy estrecha comparada con tanto diseños soviéticos como estadounidenses. El tanque no se comportaba tan confiadamente como un M4A2 Sherman o un T-34 en terreno difícil. Sus orugas estrechas daban flotación pobre en barro. Su presión de suelo alta causaba que se hundiera donde vehículos de orugas más anchas pasaban fácilmente. El veredicto final fue inequívoco. El tanque Cromwell 4 no podía ser recomendado para importación. Los evaluadores concluyeron que sí, el Cromwell 4 era el mejor tanque hecho en Gran Bretaña en el momento. El problema era que era inferior al Sherman en todos respectos, excepto velocidad. Para el día D en junio de 1944, la especificación Cromwell de batalla había dirigido los peores defectos mecánicos. La séptima división blindada, las famosas ratas del desierto que habían luchado desde el Alamein a Túnez, desplegó Cromwells en sus regimientos blindados. Aterrizaron en Playa Gold el 7 de junio y se movieron tierra adentro para comenzar la liberación de Francia. El teniente Stuart Hills comandó un pelotón de Cromwells en 8º Húsares Reales Irlandeses del Rey, el regimiento de reconocimiento de la séptima división blindada. Aterrizó en D+3 y estuvo presente en la batalla de Villers-Bocage, el 13 de junio de 1944. Sus diarios de tiempo de guerra, mantenidos contra regulaciones, después se volvieron la memoria Troop Leader, considerada uno de los mejores relatos de tripulación de tanque británica de la guerra. Villers-Bocage expuso las limitaciones de combate del Cromwell más allá de confiabilidad. Capitán Pat Díaz, adjunto del 4º Condado de London Yeomanry, acechó el Tiger de SS Obersturmführer Michael Wittmann desde atrás con su Cromwell. Pero los proyectiles del Cromwell no tuvieron efecto en la armadura pesada del Tiger. Wittmann destruyó el tanque de Díaz. La velocidad de reversa del Cromwell era dolorosamente lenta, una debilidad crítica cuando intentaba escapar Tigers en calles estrechas. Después de la ruptura de Normandía, el Cromwell probó su valor en la fase de explotación. La séptima división blindada avanzó rápidamente durante la persecución a través de Francia, demostrando la velocidad y resistencia mecánica que había sido su propósito de diseño. El motor Meteor, en su forma final Cromwell de batalla, probó más confiable durante esta fase, pero otras vulnerabilidades permanecieron. Un reporte de 1946 de Royal Army Medical School encontró que el despeje de suelo bajo del Cromwell y placas de piso delgadas lo hacían sustancialmente más en riesgo de daño por una explosión de mina que el M4 Sherman. Sección de Investigación Operacional, número 2 del 21º Grupo de Ejército, produjo reportes sobre casualidades de tanque durante la fase de explotación después de cruzar el Sena. Encontraron no muchas pérdidas debido a acción enemiga, pero un número significativo de fallas mecánicas analizadas por formación. Teniente General Sir Gifford Martel, excomandante del Cuerpo Blindado Real, escribió en su libro de 1945 Nuestras Fuerzas Armadas que el tanque Sherman era una máquina confiable. El Museo del Tanque describe esta evaluación como bastante arrogante, notando que Martel falló en reconocer la flexibilidad que tanques estadounidenses dieron a fuerzas británicas y la adaptabilidad que permitió modificaciones de campo rápidas. Coronel Dmitry Loza comandó M4A2 Shermans en el Ejército Rojo Soviético de Ucrania a Manchuria. Tuvo 3 tanques destruidos bajo él durante la guerra y ganó el título Héroe de la Unión Soviética por sus acciones. Su memoria, comandando los tanques Sherman del Ejército Rojo, proporciona una perspectiva única en la confiabilidad del Sherman de un usuario no estadounidense. Loza alabó la durabilidad del Sherman durante marchas de carretera extendidas. Doctrina soviética enfatizaba operaciones de penetración profunda donde tanques podrían conducir cientos de millas
antes de comprometer al enemigo. Un tanque que se rompía en la marcha de aproximación era peor que inútil. El Sherman arrancaba en el frío ruso amargo. Corría por el polvo de verano. Subía los pasos de Cárpatos. Losa notó una característica que el T-34 carecía. Una unidad de poder auxiliar mantenía baterías cargadas sin correr el motor principal. Tanquistas soviéticos en el T-34 tenían que correr sus motores diésel periódicamente solo para cargar baterías. Tripulaciones Sherman podían correr sus radios y calentadores mientras el motor principal se sentaba frío. Después de la derrota de Alemania en mayo de 1945, la unidad de Losa redeployó al lejano oriente para la invasión de Manchuria. Cruzaron terreno difícil en agosto de 1945, un testamento a la resistencia del Sherman en condiciones extremas. Confiabilidad probó más decisiva durante fases de explotación y persecución, cuando fuerzas avanzantes sobrepasaron su logística. Después de que Operación Cobra rompió líneas alemanas el 25 de julio de 1944, el tercer ejército del general George Patton corrió a través de Francia con Shermans, conducidos cientos de millas en sus propias orugas, sin descompostura sistemática. El combustible se agotó antes de que los tanques se rompieran. Tanques pesados alemanes no podían igualar esta movilidad, incluso cuando combustible estaba disponible. Las ruedas de carretera entrelazadas del Tiger eran pesadillas de mantenimiento. El drive final del Panther fallaba con regularidad deprimente. Vehículos de recuperación de tanques alemanes estaban constantemente ocupados mientras unidades estadounidenses presionaban adelante. El M4A3E2 Assault Sherman, conocido como Cobra King, lideró la columna que alivió Bastogne durante la batalla del Bulge, el 26 de diciembre de 1944. Esta variante Jumbo, fuertemente blindada con su cañón de 75 milímetros, pertenecía a Compañía C, 37º Batallón de Tanques, Cuarta División Blindada comandada por Teniente Creighton W. Abrams Jr., quien después se volvería jefe de Estado Mayor del Ejército y daría su nombre al tanque M1 Abrams. La tripulación completa de Cobra King ese día ha sido documentada por historiadores. Primer Teniente Charles Perry Boggs Jr. comandó el tanque. Nacido 7 de enero de 1912 en Kathleen, Illinois, había sido empresario funerario preguerra antes de entrar en servicio el 10 de marzo de 1942. Privado Hubert S. Smith condujo. Privado Harold Hafner manejó el cañón de proa. Cabo Milton Dickerman sirvió como artillero. Privado James G. Murphy cargó munición. 3 días antes, el 23 de diciembre, Teniente Charles Trover había sido matado por un francotirador mientras estaba parado en la torreta de Cobra King. Boggs lo reemplazó. La confiabilidad del Sherman sustentó la operación de alivio entera. Entre el 19 y 20 de diciembre, la Cuarta División Blindada ejecutó una marcha de carretera de 161 millas en 15 a 19 horas bajo condiciones de apagón total, pivotando de su avance hacia Alemania para alcanzar el área de Bastogne. Brigadier General Alvin F. Irsik, comandante del 8º Batallón de Tanques, recordó que notablemente habían viajado 161 millas sobre carreteras que eran a veces malas, sin mapas y sin confusión. Que los Shermans de la división completaran esta marcha sin descomposturas masivas después de 5 meses de combate continuo fue en sí mismo un testamento poderoso de confiabilidad. El 26 de diciembre, Compañía C atacó con solo 9 tanques aproximadamente a las 15:15 horas, apoyados por 2.340 proyectiles de artillería. Boggs después dijo a las Estrellas y Rayas europeas que los alemanes tenían 2 pequeños pueblos de Clairvaux y Assenoise en la carretera secundaria que estaban usando para llegar a Bastogne. Iban pasando rápido, todos cañones disparando, directamente arriba esa carretera para romper antes de que los alemanes tuvieran tiempo de establecerse. Cabo Milton Dickerman, el artillero,
Agregó que usó el 75 milímetros como si fuera una ametralladora. Murphy estaba bastante ocupado lanzando proyectiles. Dispararon 21 rondas en unos pocos minutos, y no sabía cuánta munición de ametralladora. Contacto fue hecho aproximadamente a las 16:50 horas, cuando Teniente Dwayne J. Webster, de los Ingenieros Aerotransportados 326, 101ª División Aerotransportada, se acercó al tanque. Dijo que era Teniente Dwayne J. Webster y que estaban muy contentos de ver la fuerza de alivio. Cobra King mismo había sido eliminado de acción en noviembre de 1944, reparado y retornado a servicio. Esta fue demostración directa de mantenibilidad Sherman. Compañía C fue reducida a solo 4 tanques operacionales después del avance. Boggs después reflejó que creía que fue designado a cada hombre tener unos pocos minutos de gloria en su vida. La adaptabilidad de campo del Sherman fue igualmente decisiva. Sargento Curtis G. Cullen, del 102º Escuadrón de Reconocimiento de Caballería, inventó el cortador de seto rinoceronte. Enfrentado con los setos normandos gruesos que detenían tanques fríos, Cullen soldó dientes de acero cortados de obstáculos de playa alemanes en la proa de un Sherman. El tanque ahora podía cortar por setos en lugar de trepar sobre ellos y exponer su armadura de vientre delgada. Para la víspera de Operación Cobra, 60% de tanques del primer ejército habían sido ajustados con estos cortadores. La modificación era suficientemente simple que mecánicos de unidad podían lograrla con herramientas disponibles. En el Pacífico, marines demostraron la durabilidad del Sherman bajo las condiciones más extremas. El reporte de acción especial del 5º Batallón de Tanques para la Operación Iwo Jima, comandado por Teniente Coronel William R. Collins, contiene una evaluación verificada. El desempeño general del tanque M4A3 fue excepcionalmente bueno. Aproximadamente 150 tanques Sherman desplegados a través de los batallones 3º, 4º y 5º de tanques en Iwo Jima, la fuerza de tanques marine más grande de la Segunda Guerra Mundial. El M4A3 hizo su debut de combate en la isla. En D+1, 20 de febrero de 1945. El 5º Batallón de Tanques tenía 31 de 50 tanques operacionales, después de un día de lucha a través de terreno volcánico que empantanaba tanques, lanzaba orugas y los exponía a minas y cargas de saco. En Peleliu, en septiembre de 1944, el primer batallón de tanques de la Primera División Marine demostró recuperabilidad Sherman extraordinaria. 45 de 46 tanques fueron eliminados en algún punto durante la batalla, pero solo 9 fueron permanentemente perdidos. Esta fue una tasa de recuperación y retorno a servicio de 80%. En Bougainville, el 754 Batallón de Tanques reportó que el tanque mediano M4 era casi ideal para guerra de jungla. Tenía el poder para aplastar y penetrar maleza. Su tamaño y armadura pesada lo rendían casi invulnerable a armas antitanque japonesas. Ningún tanque M4 fue incluso dañado por el enemigo en Toroquina. Cabo Leighton Wilhite sirvió como conductor del M4A3 Lucky en tercer pelotón, Compañía C, 5º Batallón de Tanques en Iwo Jima. Tenía 19 años. El 1 de marzo de 1945, en Colina 362A, ganó la Estrella de Bronce con valor por asistir en el rescate de la tripulación del tanque Genie bajo fuego enemigo. Su historia oral está preservada en el Museo Nacional de la Guerra del Pacífico. Mayor Robert M. Neyman ganó la Cruz de Marina sirviendo con el 4º Batallón de Tanques. Luchó en Roy Namur, Saipán, Tinian e Iwo Jima. En Saipán, tuvo que cambiar tanques 2 veces bajo fuego después de que minas los deshabilitaron. Su relato aparece en el libro Tanques en las playas. En la batalla del Bulge, en diciembre de 1944, el invierno duro de Ardenas expuso límites mecánicos en ambos lados. Temperaturas cayeron severamente.
Tanques congelaron al suelo durante la noche y tuvieron que ser liberados. Aceite de motor se congeló. Baterías murieron. Sin embargo, el sistema de reparación de partes estandarizadas y escalón del Sherman mantuvo unidades luchando. Cuando un tanque se rompía, partes estaban disponibles. Mecánicos sabían exactamente qué hacer. Un Sherman dañado a menudo podía ser retornado a servicio en horas. Panthers y Tigers alemanes, superiores en armadura y poder de fuego, se sentaban inmovilizados por escaseces de combustible y fallas mecánicas. Sus sistemas complejos demandaban mantenimiento especializado que simplemente no estaba disponible en los bosques congelados. Steven Saloga, uno de los historiadores más importantes de guerra blindada, evaluó en su libro Thunderbolt blindado que las Ardenas fue el momento brillante del Sherman de la guerra. Confiabilidad se tradujo directamente a movilidad operacional. La marcha de carretera de noche de 90 millas de la segunda división blindada durante el Bulge solo fue posible porque Shermans seguían corriendo. La brecha de confiabilidad llevaba un costo humano que estadísticas oficiales no podían capturar. Cada descompostura era una tripulación expuesta a fuego enemigo mientras esperaba recuperación. Cada hora pasada en reparaciones era una hora no pasada entrenando o descansando. Cada tanque que fallaba alcanzar el campo de batalla era poder de fuego que no podía apoyar la infantería. Divisiones blindadas británicas fueron equipadas en masa con Shermans estadounidenses desde 1943 adelante, aceptando la necesidad práctica de que industria británica no podía cumplir sus necesidades. El Sherman, aunque sí mismo superado por armadura pesada alemana, era al menos confiable, adaptable y disponible en números grandes. El Ministerio de Producción de Avión se negó a liberar motores Meteor hasta que sus propias demandas de Merlin fueron cumplidas, forzando el tapón Centaur con el motor Liberty no confiable. Aviación británica tomó prioridad sobre armadura británica. Rover y Morris eventualmente establecieron líneas de producción Meteor, pero requirieron herramientas máquina estadounidenses importadas bajo préstamo y arriendo. Tanques británicos dependían de equipo industrial estadounidense para ser construidos en absoluto. A pesar de su servicio temprano con problemas, el motor Meteor probó su solidez fundamental en los años que siguieron. El motor que causó tantas dificultades en el Cromwell temprano potenciaría el tanque Comet, que llegó demasiado tarde para ver combate significativo antes de la rendición de Alemania. Potenciaría el Centurion, ampliamente considerado el primer tanque de batalla principal verdaderamente exitoso, que sirvió con distinción desde Corea por décadas de servicio de Guerra Fría. Duncan Sandys, ministro británico de suministro, dijo en 1963 que consideraba la adopción del motor de tanque Meteor como el punto de giro absoluto en la historia de desarrollo de tanques británicos. Tenía razón. El Meteor se volvió uno de los motores de tanque más exitosos jamás construidos. El problema nunca fue el Meteor mismo. Fue la línea de tiempo apresurada de tiempo de guerra, que puso un tren de poder inmaduro en combate, antes de que su desarrollo estuviera completo. El Cromwell sirvió después de la guerra, equipando unidades blindadas británicas en la ocupación de Alemania. Aproximadamente 3.066 Cromwells fueron construidos, más otros 950 Centaurs. Un total de 4.016 vehículos en la familia A-27. La familia Sherman excedió 49.000 vehículos. Los números contaron su propia historia. Hoy, ejemplos preservados de ambos tanques pueden ser encontrados en museos alrededor del mundo. El Museo del Tanque en Bovington, en Inglaterra, mantiene ejemplos corriendo del Cromwell y múltiples variantes Sherman. Visitantes pueden escuchar el sonido distintivo del motor Meteor, todavía poderoso después de 8 décadas, y el zumbido constante del radial continental, que llevó tanquistas estadounidenses a través de Europa y el Pacífico. La historia del Sherman y el Cromwell no es simplemente un cuento de buena ingeniería versus mala.
Ingenieros británicos no eran inferiores a sus contrapartes estadounidenses. Los hombres que diseñaron el motor Merlin y lo adaptaron al Meteor estaban entre los mejores ingenieros automotrices del mundo. El problema era sistémico, no individual. Dos naciones aproximaron el mismo desafío con filosofías industriales fundamentalmente diferentes. Un enfoque produjo máquinas que empujaron los límites de desempeño. El otro produjo suficientes máquinas para ganar. La industria automotriz de América había pasado décadas perfeccionando producción masiva de partes intercambiables. Cuando Detroit giró a tanques, esos métodos vinieron con ellos. Dibujos estandarizados que cualquier fábrica podía seguir. Compatibilidad de partes entre fábricas en la cual cualquier mecánico podía confiar. Control de calidad de línea de ensamblaje que capturaba defectos antes de alcanzar el campo de batalla. La tradición de ingeniería de Gran Bretaña enfatizaba artesanía, desempeño y excelencia individual. Estas cualidades produjeron el motor Merlin que ganó la batalla de Gran Bretaña. Produjeron aviones magníficos. Lucharon para producir miles de tanques confiables. El Sherman ganó la guerra de confiabilidad no porque ingenieros estadounidenses eran más inteligentes, sino porque fábricas estadounidenses eran diferentes. Cada Sherman que rodó fuera de una línea de ensamblaje en Detroit, o Los Ángeles, o Cleveland, fue construido para ser idéntico a cada otro Sherman. Cada Cromwell que emergió de Birmingham o Coventry llevaba el trabajo de artesanos que habían ajustado sus componentes a mano. En tiempo de paz, el enfoque británico producía máquinas magníficas. En guerra total, el enfoque estadounidense producía suficientes máquinas para enterrar al enemigo en acero. Los hombres que tripularon estos tanques merecen reconocimiento. Lucharon en vehículos que nunca fueron completamente adecuados a su tarea. Ni el Sherman ni el Cromwell podían encontrar un Panther o Tiger en términos iguales. Ambos eran vulnerables a cañones alemanes de 88 milímetros. Sus tripulaciones conocían esto y luchaban de todos modos. Lo que el Sherman dio a sus tripulaciones fue confianza de que su tanque arrancaría en la mañana. Confianza de que alcanzarían el campo de batalla. Confianza de que si algo rompía, podía ser arreglado. El Cromwell dio a sus tripulaciones velocidad y agilidad, pero también incertidumbre. ¿Sería este el día que el motor fallara? La oruga lanzaría durante un giro agudo. ¿La dirección sostendría en esa pendiente abajo? Al final, el arma más grande del Sherman no era su cañón o su armadura. Su arma más grande era confiabilidad. La habilidad de estar ahí cuando necesario. Milla tras milla, batalla tras batalla. Desde las arenas de El Alamein a los bosques congelados de las Ardenas, a la ceniza volcánica de Iwo Jima. El Cromwell era más rápido. El Sherman estaba ahí. Eso hizo toda la diferencia. Gracias por ver Historias del Frente Mundial.